Hola, yo soy Katy y bienvenidos a un video más de Katitas Crochet. Hoy empezamos este set de videos en donde les voy a estar mostrando el paso a paso de este hermoso disfraz de Moana. Empezaremos por el top y miren qué hermoso es. Tiene combinación de dos colores, marrón y naranja, y también tiene esta franja de aquí que la he tejido individual y luego la coloqué con hilo y aguja. También se amarra en la parte de atrás para un mejor ajuste. Este top es para una niña de entre 2 y 4 años, por lo que sus medidas son 28 centímetros de ancho parte delantera, 17.5 de largo, 31 centímetros son sus tiras, 10.5 en la parte superior y las tiras de la parte superior son de 26 centímetros. Durante este tutorial te voy a estar dejando algunas indicaciones para que lo puedas tejer en tallas más pequeñas. Lo estaré tejiendo con este hilo de la marca Sinfonía color mandarina. También de la línea Sinfonía voy a estar utilizando el tono hueso. Este hilo es de 2 milímetros de grosor y de la marca Clea, numeración 7382. Este es de menos de 1 milímetro de grosor, por lo que lo voy a estar usando en 3 hebras, tijeras, marcadores, aguja para tejer de 2.5 milímetros y una de 1.25 milímetros para esconder hebras, cinta de medir, hilo de coser y aguja. Empezaremos con un nudo deslizado colocando la parte corta del hilo sobre la parte larga. Colocamos la aguja desde abajo y tomamos lazada para pasarla por el anillito que hicimos. Alamos y a continuación vamos a realizar 67 cadenas, las cuales van a dar un largo de 29 centímetros. Y cabe destacar que ya están incluidas las 3 cadenas que van de subida. Para una talla de 3 a 12 meses van a realizar 49 cadenas más 3 de subida y debe medir 22 centímetros. Para una talla de 1 a 2 años van a realizar 59 cadenas más 3 de subida y esto va a medir 26 centímetros. Una vez realizadas las cadenas vamos a contar 1, 2, 3 y en la número 4, en la cadena número 4, a partir de la aguja vamos a empezar a realizar puntos altos. Esto mismo lo vamos a hacer en cada punto hasta llegar al final. En total debemos hacer 64 puntos altos. Recuerden que yo estoy usando un hilo de 2 milímetros. Si ustedes están usando de menos milímetros, van a tener que realizar más cadenas hasta llegar a la medida que les di hace un rato. Ya he llegado al final, a la última cadena, y coloqué un marcador en el punto para no tener que cortarlo. Vamos a tomar el hilo de color marrón y vamos a empezar con un nudo deslizado para realizar el detalle de la parte de abajo. Introducimos la aguja en el último punto alto, sacamos y subimos una cadena. Luego vamos a continuar con 2 cadenas y nos vamos a saltar 2 puntos, 1 y 2, y en el número 3 vamos a hacer un punto bajo. Volvemos a hacer lo mismo, 1 y 2 y saltamos 2 puntos. Hacemos otro punto bajo y esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta. Una vez lleguemos al final vamos a subir una cadena y vamos a cortar la hebra. Recuerden que estamos trabajando con 3 hebras para igualar el grosor del hilo color naranja. Ahora vamos a volver acá donde pusimos el marcador, lo vamos a retirar y vamos a subir 2 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto deslizado aquí donde inició este punto. Vamos a hacer otro punto deslizado en la primera cadena de color marrón y luego vamos a subir 2 cadenas. Introducimos la aguja por debajo de las cadenas que hicimos en la vuelta anterior para realizar 2 puntos altos. Así debe quedarnos. Ahora vamos a tomar lazada y en el punto bajo vamos a hacer también un punto alto.
tomamos la lazada y en el espacio que hay vamos a hacer 2 puntos altos más. Luego un punto alto en donde está el punto bajo, y esto es lo que vamos a repetir en toda esta vuelta. Una vez lleguemos al final, vamos a tratar de esconder las hebras entre los puntos mientras vamos tejiendo. Subimos una cadena y cortamos el hilo. Ahora vamos a girar de esta forma. Tomamos el hilo de color marrón en 3 hebras, recuerden, e introducimos la aguja en la segunda cadena que subimos. Sacamos y subimos una cadena. Seguimos con un punto bajo en el siguiente punto, tomamos lazada y realizamos un medio punto alto en el siguiente. Volvemos a tomar lazada y vamos a hacer 3 puntos altos en 3 puntos diferentes. Llevo 1, 2 y 3. Alamos este hilo para irlo escondiendo, tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. Bajamos con un punto bajo y lo repetimos 2 veces, o sea que vamos a hacer 3 puntos bajos. Ya tenemos la primera montañita. Para este top vamos a hacer 8 montañitas. Continuamos con un medio punto alto y luego 3 puntos altos. Bajamos con un medio punto alto y luego realizamos los 3 puntos bajos correspondientes. Ya aquí tenemos 2 montañitas, nos faltan 6. Para el top de 1 a 2 años debemos tener 7 montañitas. Para el de 3 a 12 meses debemos tener 6. Claro está, si usan el mismo hilo de 2 milímetros. Al llegar al final vamos a hacer una cadena y cortamos el hilo para cambiarlo. Ok, miren, vamos a volver a medirlo, por lo que me da una medida de 28 centímetros. Para la siguiente vuelta vamos a tomar el color naranja, vamos a introducir la aguja en la primera cadena y vamos a subir 2 cadenas. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto y vamos a tomar lazada para hacer un medio punto alto. Para esta vuelta donde hicimos puntos altos vamos a hacer puntos bajos, y en donde hicimos puntos bajos vamos a hacer puntos altos. Aquí tenemos 3 puntos altos, entonces vamos a hacer 3 puntos bajos. Continuamos con un medio punto alto y en los 3 que siguen vamos a hacer 3 puntos altos. Listos mis puntos altos, continuamos con un medio punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir durante esta vuelta, invirtiendo los puntos bajos con los puntos altos. Ok, una vez llegamos al final, hacemos una cadenita y cortamos la hebra para luego esconderla con la siguiente vuelta. Igual que en la parte de atrás, vamos a ir escondiendo las hebras. Para la siguiente vuelta vamos a introducir la aguja en donde está la segunda cadena. Sacamos hilo y en esta vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, o sea que vamos a trabajar espejo. Subimos 2 cadenas y en el siguiente punto vemos que hay un punto alto, por lo que vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer un punto alto. En el siguiente tenemos un medio punto alto y también vamos a hacer un medio punto alto. Continuamos con los 3 puntos bajos. Ya llevamos los 3 y en el siguiente hacemos un medio punto alto. Esto es lo que vamos a hacer durante esta vuelta. Vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Voy a colocar un marcador en el punto para no tener que cortar el hilo y luego poder usarlo. Vamos a realizar la vuelta número 5. Ya que no estoy contando las 2 que hicimos en la parte de abajo. Esta vuelta la vamos a hacer con color marrón. Vamos a introducir la aguja en la segunda cadena que subimos en la vuelta anterior. Subimos una cadena y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 2, o sea la de color marrón.
Aquí hay un punto medio alto, pues vamos a hacerlo. Luego continuamos con 3 puntos altos. Vemos que sigue un medio punto alto, pues vamos a hacer un medio punto alto. Y luego los 3 puntos bajos. Esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta. No pierdan de vista la vuelta número 2 para que se guíen y no se salten ningún punto que pueda perjudicar la próxima vuelta. Al llegar al final vamos a subir una cadena y vamos a cortar la hebra. Alamos y ahora vamos a trabajar una de las tiras que van amarradas en la parte de atrás del top. Retiramos el marcador y colocamos la aguja dentro del último punto bajo. Traemos con mucho cuidado el anillito y vamos a subir 2 cadenas. Luego de las 2 cadenas vamos a hacer una disminución, por lo que vamos a tomar lazada y vamos a empezar un punto alto. Tomamos lazada nuevamente y empezamos otro punto alto. Y esta vez sí cerramos los 3 puntos, los 2 puntos altos con las 2 cadenas de subida. Continuaremos realizando puntos altos. En total yo voy a hacer 10 puntos altos hasta llegar al final de esta parte de aquí. Ya he llegado al final y luego de la disminución tenemos 2, 4, 6, 8 y 10 puntos altos. Vamos a girar para subir 2 cadenas. Nos vamos a saltar este punto y en el siguiente empezaremos con puntos altos. En total vamos a hacer 8 puntos altos. Ya realizados los 8 puntos altos, vamos a hacer una disminución de punto alto, que serían 2 puntos altos unidos. Ya la hicimos y por último hacemos un punto alto en la segunda cadena que subimos en la vuelta anterior. Giramos y subimos 2 cadenas. Nos vamos a saltar este punto de aquí ya que ese ya está hecho y empezamos con una disminución. Esta disminución la vamos a hacer igual a la primera vuelta que hicimos en esta parte de aquí. Continuaremos con 8 puntos altos. En las siguientes vueltas vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer disminuciones hasta llegar a tener 4 puntos. Ya tenemos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y hemos realizado 9 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a girar y a partir de esta vuelta vamos a hacer punto sobre punto, ya no vamos a hacer disminuciones. Subimos 2 cadenas y empezamos con un punto alto, el número 2 y por último el número 3 en la segunda cadena de subida. Haremos cuantas vueltas sean necesarias hasta alcanzar el mismo ancho de la parte delantera. Yo en total hice 23 vueltas. Yo había colocado este marcador, lo voy a retirar. Hacemos una cadena y cortamos la hebra para luego esconderla. Para la vuelta número 6 vamos a introducir la aguja en la primera cadena que hicimos en la vuelta anterior. Tomamos hilo, en este caso de color naranja, y lo sacamos. Subimos 2 cadenas y a continuación vamos a hacer una disminución. Así que empezamos un punto alto, tomamos lazada, empezamos otro y cerramos los 3 puntos. Continuamos con un punto alto y luego vamos a hacer otra disminución. Empezamos un punto alto, empezamos otro y lo cerramos todo. Estas 2 disminuciones las vamos a repetir en las vueltas siguientes y las vamos a hacer tanto al inicio como al final de cada vuelta. Ahora vamos a continuar con puntos altos hasta llegar al final. Les recomiendo colocar un marcador al finalizar la vuelta y para ello vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la número 6 colocamos el marcador
que es hasta donde vamos a llegar con puntos altos. Ya hemos llegado a un punto antes del marcador, lo vamos a retirar y en ese punto vamos a empezar una disminución. Continuamos con un punto alto de separación para luego hacer otra disminución. Ya para cerrar esta vuelta hacemos un punto alto por aquí y ya está lista esta vuelta. Ahora vamos a girar y subimos 2 cadenas. Este punto nos lo vamos a saltar y en el próximo vamos a empezar lo que es la disminución. Continuamos con un punto alto y la otra disminución. Luego de hacer las 2 disminuciones correspondientes al inicio, continuamos con puntos altos y recuerden marcar hasta dónde van a llegar con puntos altos, contando 6 puntos desde el último. Al llegar al marcador, lo retiramos y hacemos la disminución correspondiente. Luego el punto alto de separación y la última disminución. Para cerrar la vuelta hacemos un punto alto en la segunda cadena que hicimos en la vuelta anterior, giramos y subimos 2 cadenas. Vamos a repetir esto durante 9 vueltas. Ya tenemos 2, vamos por la número 3, así que nos faltan 6 vueltas más de esta misma forma. Ya hemos realizado 9 vueltas. Para la talla de 1 a 2 años van a ser solamente 7 y para la talla de 3 a 12 meses van a realizar 5, con excepción de que solamente van a hacer una disminución al inicio y una disminución al final. La de 1 a 2 años sí se van a mantener la misma cantidad de disminuciones por vueltas, o sea 4. Ya vamos por la vuelta número 14 y vamos a tomar el hilo de color marrón, introducimos la aguja en la segunda cadena de subida y subimos una cadena. Continuamos con una disminución en los 2 puntos que siguen y esta disminución va a ser con punto bajo. Continuamos con un punto bajo y luego otra disminución en los 2 puntos que siguen. Continuaremos realizando puntos bajos hasta llegar al final, en donde también vamos a hacer 2 disminuciones igual a las vueltas anteriores. Ya he realizado mis 2 disminuciones y el punto bajo en el último punto. Voy a cortar el hilo y lo voy a pasar por el último punto. Ahora vamos a quitar el marcador porque vamos a usar este tono para las 2 vueltas que siguen. Para ello vamos a hacer un punto deslizado por aquí y vamos a subir 2 cadenas. A continuación vamos a hacer una disminución introduciendo la aguja en este punto de aquí y en el siguiente. Continuaremos realizando puntos altos hasta llegar al final, en donde vamos a hacer una disminución. Esta vuelta y la otra vuelta son diferentes, ya que solamente vamos a estar haciendo 2 disminuciones, una al inicio y otra al final. Ya he llegado al final de esta vuelta. Como pueden ver, hice la disminución correspondiente. Para la siguiente vuelta vamos a subir 2 cadenas, nos vamos a saltar este punto y en el siguiente empezamos con una disminución. Luego continuaremos con puntos altos hasta llegar al final, en donde vamos a hacer otra disminución. Como pueden ver, ya he finalizado mi vuelta y he realizado lo que es la disminución. Lo he dejado allí, si quieren le ponen un marcador. Y vamos a empezar la siguiente vuelta con el color marrón. Introducimos la aguja por aquí, sacamos y subimos una cadena. Continuaremos realizando puntos bajos sin realizar ninguna disminución. Al llegar al final vamos a cerrar el último punto con el color naranja. En este caso vamos a pasar el anillito por los 2 anillos del color marrón. Alamos muy bien
y alamos el color marrón también para ajustar el punto. Subimos una cadena, giramos, nos saltamos este punto y vamos a hacer una vuelta con puntos bajos, sin ningún tipo de disminución. Al llegar al final vamos a tejer cadenas hasta llegar a la medida de 29 centímetros. En total yo hice 65 cadenas. Ahora vamos a cortar la hebra y vamos a alar el anillo para que no se suelte. Vamos a hacer la del otro lado. Tomando el hilo, ya yo he realizado lo que es un nudo deslizado. Introducimos la aguja en la esquina, sacamos el anillo y vamos a subir la misma cantidad de cadenas que hicimos en el lado contrario. Ambas deben medir lo mismo, en este caso 29 centímetros. Bien, ahora vamos a hacer la otra tira igual a la que hicimos en el lado contrario. Vamos a hacer disminuciones hasta llegar a 4 puntos y de allí hacemos el mismo largo. Ok, ya tengo mi segunda tira lista. Pero antes de seguir quiero decirles algo. Esta yo la inicié del lado de acá, pero la que acabo de hacer la empecé desde acá abajo. Subí 2 cadenas, luego realicé 9 puntos altos, continué con la disminución y luego el punto alto. De allí seguí disminuyendo hasta llegar a 4 puntos y realicé la misma cantidad de vueltas a la de la tira contraria. Aquí no corté la hebra para poder aprovechar el hilo y hacer el borde de todo el top con este mismo hilo. Para ello vamos a subir una cadena, nos saltamos este punto y vamos a realizar puntos bajos en todo el borde hasta llegar a la parte superior en donde está la primera tira. Una vez lleguemos a la parte de arriba, vamos a realizar puntos bajos en cada cadena de la tira que hicimos en la parte de arriba, en la parte superior. Aquí llevamos uno y así vamos a ir tejiendo puntos bajos en cada cadena. Al llegar al último punto, vamos a hacer 2 puntos más en ese último punto, o sea que en el último punto vamos a tener 3 puntos bajos. Y vamos a continuar haciendo puntos bajos en cada punto hasta llegar al inicio de la tira. Continuaremos hasta el inicio de la tira y de allí nos vamos a pasar a la otra para repetir lo mismo. Subimos, bajamos y seguimos con puntos bajos por todo el borde del top hasta llegar a la parte de acá abajo en donde hicimos la última disminución. En este punto específicamente. Una vez lleguemos allí, vamos a tomar la lazada y en donde empezó esta vuelta vamos a introducir la aguja y en ese mismo punto vamos a hacer 6 puntos altos. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a bajar con un punto bajo entre la sexta y séptima vuelta de la tira. Continuaremos con otro abanico igual que este, abanico de 6 puntos altos, y en la mitad de la vuelta número 5 vamos a empezar ese abanico. Ya realizado el abanico, vamos a hacer un punto bajo entre la tercera y cuarta vuelta de la tira. Y seguimos con un abanico en medio de la vuelta número 2. Una vez terminemos el abanico, vamos a introducir la aguja en donde hicimos el último punto de la primera vuelta de la tira. Esta parte va a ser súper sencilla ya que solamente nos vamos a saltar 2 puntos y en el tercero vamos a hacer ya sea el abanico o el punto bajo. En este caso vamos a hacer el abanico.
Ya con el abanico listo nos vamos a saltar 1 y 2 y en la tercera hacemos el punto bajo. Vamos a repetir abanicos y puntos bajos hasta llegar hasta la última vuelta que hicimos disminuciones, o sea hasta aquí. Y de allí continuamos con puntos bajos para cerrar esta vuelta de puntos bajos. Una vez ya lista la vuelta, escondemos hebras y ahora vamos a hacer el pequeño detalle de la parte de arriba. Para ello vamos a utilizar el color hueso y vamos a tejer una tira de cadenas del largo que ustedes deseen. Ustedes lo pueden ir colocando de esta forma para saber si van bien, si les falta algún punto o si tienen que disminuir. En total yo hice 54 cadenas y ahora lo que vamos a hacer es que en la segunda cadena a partir de la aguja vamos a empezar a realizar puntos deslizados en todos los puntos hasta llegar al final. De esta forma el cordoncito va a quedar más grueso y más bonito. Una vez lleguemos al final, voy a realizar una cadenita y voy a cortar la hebra. Estas hebras yo las voy a esconder entre los puntos para que no se vean con una aguja más pequeña, en este caso de 1.25. Una vez esté listo, lo vamos a colocar de esta forma en el top, justo después de la línea marrón de esta parte de acá. Vamos a ir cosiendo con hilo y aguja. Si cuentan con algún pegamento para tela o tejido, también lo pueden usar y así se ahorran el tiempo de coser. Y así nos queda terminado este hermoso top. Les recuerdo que en la descripción estarán las medidas aproximadas desde los 3 meses hasta los 4 años. Y también la voy a compartir en mi grupo en Facebook con más detalles. No se pierdan los siguientes tutoriales en donde les enseño el paso a paso de la falda, diadema y collar a juego. Si te gustó este video, no dudes en dejar un like, comentar y compartir para que esta hermosa comunidad continúe creciendo. Y si eres de los que estás más al día con Instagram o TikTok, por allá me encuentras como Galletas. y así no te pierdes este contenido exclusivo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.